Siendo entonces las 12 en punto y transmitiendo aquí desde la cima del Cerro Calán, donde estamos fascinados, continuamos con nuestro quinto encuentro de pliegue y territorio y damos inicio a esta segunda mesa redonda que se llama Prácticas de Archivo en Astronomía. Vamos a tener conversando con nosotros a Patricio Rojo, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, a Daniela Bustamante, socia de estudio Recoleta Arquitectura y directora de la sección de Geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Y también vamos a estar con Bárbara Núñez, nuestra tercera invitada, encargada de Relaciones Regionales del Observatorio Europeo Austral ESO. Esta mesa redonda es parte del seminario Archivos del Futuro. ¿Para qué, para quién y por qué archivar? El cual profundiza en torno a la temática del archivo y sus diversas aristas, tanto como en su implementación y desarrollo de un relato común sobre nuestra memoria colectiva, intermediado por dispositivos digitales y su vinculación con la ciudadanía. El seminario es realizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del CENTEX, del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura, en conjunto con la Corporación Chilena del Video y las Artes Electrónicas, y en esta ocasión, esta mesa, la tercera y última del año, se realiza en el marco del quinto encuentro de Arte, Ciencia y Cultura Digital. El objetivo de esta mesa es reflexionar en torno a dos estados de la relación entre archivo y astronomía, la realizada en el periodo previo a los inicios de la República de Chile y la que se realiza hoy en día, y que convierte a Chile en un protagonista planetario en la investigación astronómica. Muy importante. Vamos primero a darle la bienvenida y a saludar a Daniela Bustamante. Daniela, como decía, socia del estudio Recoleta Arquitectura y directora de la sección de Geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Daniela encabeza un grupo de profesionales dedicados a rescatar la historia del primer observatorio astronómico de Chile, y ese primer observatorio, instalado en 1843, estuvo en Valparaíso. Lo construyó el relojero escocés Juan Muat en su casa del Cerro Cordillera. El sitio elegido para este fin formaba parte de los terrenos del desaparecido Castillo San José, un fuerte colonial en el cual diversas expediciones científicas ya habían desarrollado observaciones astronómicas desde el siglo XVIII. Daniela, ¿cómo estás? Gracias por estar. Muy bien, ¿tú? Bien, gracias por estar con nosotros. Te doy la bienvenida y también te cedo la palabra y la cámara para que nos hagas una presentación que sé que tienes para contarnos de lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Voy a partir compartiéndoles la pantalla, que todavía no tengo la autorización del host ¿Ya? para hacerlo. Ahí viene la autorización. Ahí Estamos. sí, Sí. ya, ahora sí. Entonces, bueno, parto contándoles cómo voy a inscribir esta presentación dentro de las preguntas que nos hicieron. El para qué, por quién y por qué archivar. Este primer observatorio se inserta dentro de un contexto de astronomía de posición, que tenía relación con el lugar que ocupaban los astros en el cielo, y cómo esto reflejaba un poco y se podían generar datos que nos permitían comprender cómo funciona el espacio y el tiempo en la Tierra. Luego, a partir de esta forma de hacer astronomía, empieza a surgir una relación bien interesante con el paisaje y la arquitectura, en cuanto estos se empiezan a generar como, de alguna forma, instrumentos a través de los cuales se puede registrar y gestionar los datos que se estaban generando. Entonces, así parte un poco la historia de este primer observatorio. La imagen que les muestro es bastante representativa de Valparaíso, se ve desde fuera del Palacio Baburitza, y sin que yo les contara que acá hubo un observatorio astronómico, la verdad es que sería bastante difícil decir cuál fue el edificio.
El edificio ha sido conocido por mucho tiempo como la casa de Lord Cochrane, cosa que es un falso histórico, porque Lord Cochrane de hecho se fue de Chile antes que la casa se construyera. Y esta tradición surge un poco a raíz de que en esta casa funcionó el Museo Lord Cochrane por mucho tiempo. Y una cosa que también estamos tratando de hacer es cambiar el término de casa a observatorio, porque si bien el inmueble funcionó como la casa del creador del observatorio, la investigación que estamos desarrollando nos ha permitido determinar que este edificio fue construido específicamente con el fin de ser un observatorio astronómico y que dentro de su arquitectura dejó contenido algunos de los elementos que eran fundamentales para el desarrollo de esta práctica. Entonces, si vamos avanzando, este es el estado de la casa como lo encontramos nosotros hoy. Su arquitectura está bastante distorsionada y se han perdido elementos relevantes para comprender el sentido del edificio. Entonces nuestro trabajo ha sido un poco ir completando esa imagen y llevarla al momento de 1843 cuando comienza a operar este observatorio. La primera noticia que tenemos de la operación es a partir de un artículo que se publica en el diario El Mercurio de Valparaíso el 27 de febrero de 1843, titulado Un observatorio astronómico en Valparaíso, que habla de el inicio de las operaciones de esta institución. En el transcurso de la investigación nos hemos dado cuenta que hay una relación muy importante entre lo que fue el castillo y las operaciones que se realizaban ahí en la época colonial. Luego, hay un contexto de observación astronómica desarrollado por parte de expediciones científicas que se dedicaban a recorrer el mundo, recogiendo datos científicos, particularmente de observaciones astronómicas, por la importancia que de los datos que se generaban a partir de esta para la navegación. Esta tradición la recoge Juan Mowat, o John Mowat, en 1843 cuando él instala ahí su observatorio. Y luego, como esto, hoy día podemos recuperar parte de esta historia, tanto del castillo como del observatorio, a partir de la observación de la arquitectura de la casa. Esta es una cita que es bastante interesante porque nos da un poco cuenta de la trayectoria del sitio en tanto contexto de observación astronómica. Entre 1879 y 1794, Malaspina y Bustamante estaban a cargo de una expedición científica que recorrió el mundo en busca de datos, como les decía, astronómicos, entre otros. Y ellos hablan en una especie de diario que publican respecto a cómo se realizaban las observaciones en este sitio. Y en particular, esta cita habla de que se realizaban en el ángulo norte del Castillo del Rosario, que era uno de los nombres que recibía el Castillo San José, y cómo ellos buscaban hacer un catálogo de las estrellas del hemisferio austral, que en ese momento era el menos, por así decirlo, conocido, por el hecho de que el poder científico se había, hasta esa fecha, centrado en el hemisferio norte. Entonces, así parte la historia del observatorio. En 1792, esta imagen es realizada por uno de los integrantes del equipo de Malaspina y Bustamante. Luego, 1803, un plano que nos muestra esa estrella para hablar del punto donde se hicieron mediciones astronómicas también. 1834, el castillo desaparece después de un terremoto en 1822. Quedó en tan mal estado que tuvo que demolerse lo poco que quedó y los terrenos se lotearon. En ese loteo de terrenos, en 1840, John Mowat compra el terreno donde se ubicó el baluarte norte de este castillo, que era consecuentemente donde Malaspina había realizado sus observaciones astronómicas. Podemos datar el edificio gracias a este cuadro de Rugiendas, quien deja Valparaíso en 1843, a pesar de que este cuadro está firmado en 1844, muestra claramente el edificio completamente construido. Luego, en 1854, esta imagen nos permite ver el edificio y un elemento que apenas se alcanza a ver, pero que fue también instrumental en las operaciones de lo que John Mowat estuvo desarrollando acá, que fue el Time Bomb. Luego, en 1864, la casa fue vendida en 1863 debido a que Juan Mowat enfrentó un proceso de quiebra. Por lo tanto, en la data del observatorio podemos establecer que más o menos sus operaciones se hubieran realizado entre el año 1843 y el año 1863. Y este es el estado del arte respecto a la reconstrucción que estamos haciendo del observatorio.
Los elementos que son muy importantes en términos instrumentales para comprender las operaciones de John Mowat en el sitio son, a partir de todo, el meridiano. El meridiano de Valparaíso se determinó de alguna forma durante esta trayectoria de distintas expediciones que venían a hacer observaciones para situar a Valparaíso dentro de un contexto global. Luego, John Mowat construye sobre esa tradición su observatorio, y el meridiano queda inscrito dentro de la arquitectura del observatorio porque con el instrumento de tránsito, que era un telescopio montado sobre una base fija al interior de este recinto, se podían hacer observaciones respecto al paso de los astros sobre esta línea virtual que se proyectaba y se determinaba meridiano. Y luego esto, lo que él podía generar eran datos del tránsito específico de ciertos astros, y que podían generar datos relevantes para la navegación, tanto en el sentido de la posición como también en la determinación correcta del tiempo. Lo cual era muy importante, y él comunicaba a los barcos que estaban surtos en la bahía a través de un time ball. El time ball es también bastante interesante porque un poco nos da la escala de las operaciones que Mowat estaba armando acá, porque cuando se instala este time ball es el cuarto que se instala en el mundo, y recién el primero fuera del Imperio Británico. Los otros observatorios que lo tenían en este mismo momento eran Greenwich y Santa Elena. Santa Elena, que estaba en el hemisferio sur y también bajo el Imperio Británico. Luego, una descripción general del mismo artículo del Mercurio de Valparaíso, donde se habla que en el salón del observatorio, que era este torreón octogonal, había un corte literal que dividía en dos prácticamente el recinto, y este corte era precisamente la marca física del tránsito de cómo se proyectaba el paso del meridiano y cómo se liberaba esta franja de cielo para poder realizar las observaciones astronómicas. El instrumento de tránsito se orientaba respecto a esta línea, y acá hay una reconstrucción proyectada de cómo habría sido el recinto en el interior. Con su tránsito, este tránsito lo tomamos lo modelamos a partir del tránsito del observatorio de Carlton Hill en Edimburgo, ciudad natal de John Mowat, y observatorio con el cual pudo haber tenido una relación directa. Luego, el time ball en Valparaíso, también en 1843, una publicación internacional, y eso es interesante porque esta información se ve que estaba circulando en Nautical Magazine en 1843, que era una especie de diario británico con datos relevantes para la navegación. Habla del time ball en Valparaíso, instalado en el ángulo norte del Castillo San José por el señor Mowat, pero que aún no se conocía la hora en la que se daba la hora, literalmente. El time ball funcionaba como un mástil en el cual en la punta había una bola gigante. Esta bola era un señuelo que una cantidad de minutos determinada para una hora en punto subía a la punta del mástil, y a la hora en punto se dejaba caer. Al dejarlo caer, todos los barcos que estaban en la bahía, los oficiales que estaban a cargo de los cronómetros, podían sincronizarlo. Entonces luego el estado del arte de la reconstrucción de la casa con respecto a la forma donde hubiera estado ubicado el time ball en base a las imágenes históricas que hemos podido recuperar. Luego de noche, con Mowat observando en el patio, porque también tenía un telescopio, pero era un telescopio móvil que él llevaba al exterior del observatorio para hacer sus observaciones. Luego, gracias al trabajo de las arquitectas Miriam Weisberg y Sonia Martínez en los años 60, ellas realizaron un levantamiento del inmueble bastante importante porque, como les contaba al principio, hoy día ha sufrido mucho la pérdida de muchos elementos característicos que daban a entender la forma en la que el inmueble sirvió para hacer un observatorio astronómico. Entonces, gracias al trabajo de ellas, hoy día nosotros hemos podido desarrollar este trabajo de reconstrucción y además también empezar a cargarle los datos que nos están apareciendo. Por ejemplo, el meridiano de Valparaíso. Al determinar el meridiano que tiene esta orientación norte-sur, pudimos encontrarlos inscritos dentro de la arquitectura del salón donde se realizaban las observaciones. Acá un poco más en detalle, donde también podemos ver que dentro de esa misma arquitectura los elementos de fachada
estaban dando cuenta un poco de dónde estaban estas aperturas que hoy día se han perdido. ¿Cómo se inscribía esto dentro de Valparaíso? Esto que ven acá ustedes es la Plaza Sotomayor actual. Esto era el antiguo edificio de la aduana, proyectado por el arquitecto británico Juan Stevenson, suegro de Juan Mowat. Por lo tanto, tendemos a pensar que podría haber habido una relación también de que este observatorio podría ser obra de Juan Stevenson en alguna parte del inicial de su proyecto. Y luego una reflexión que como que un poco nos guía es este hecho de que la astronomía es una dicotomía, porque en el fondo nosotros estamos mirando al cielo pensando en el futuro, pero cuando miramos al cielo estamos mirando en el pasado, porque la luz de los astros que vemos se demora una cierta cantidad de tiempo en llegar a nosotros. La luz del sol, por ejemplo, se demora 8 minutos en llegar acá. Y en el caso de algunas estrellas, cuando nosotros las vemos, las estrellas ya han muerto. Este es Juan Mowat, 1836 aproximadamente cuando llega a Chile, y cerca de 1860 cuando ya era una persona bastante consagrada. John Mowat, 1809-1871, el primer observatorio 1843-1863. Si quieren saber más respecto al trabajo que estamos realizando, generamos una página de divulgación llamada elprimerobservatorio.cl, que está bastante al día respecto a los resultados que estamos teniendo en la investigación, y también la página www.alturapatrimonio.cl, que es una fundación que hemos creado donde donde se cuentan los proyectos que estamos realizando respecto al rescate de la memoria y del inmueble donde funcionó el primer observatorio. Eso. Súper. Daniela, gracias. Preciosísimo, preciosísimo lo que nos acaba de mostrar. Ya las próximas visitas a Valparaíso van a ser mirando la casa o la que creemos que es la casa de Lord Cochrane con otros ojos. Muchas gracias. Y ahora vamos a saludar a Bárbara Núñez. Bárbara es la encargada de Relaciones Regionales del Observatorio Europeo Austral ESO, una organización creada en 1962 y que está dedicada a la astrofísica y al desarrollo y operación de telescopios en la zona norte de Chile, específicamente en el desierto de Atacama, donde se encuentran 3 observatorios astronómicos. El Observatorio de la Silla, que se inauguró en 1969, a 600 kilómetros al norte de Santiago y a 2.400 metros sobre el nivel del mar. El Observatorio de Paranal, ubicado en el Cerro Paranal, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentran los telescopios VLT o Very Large Telescope. Y en el llano de Changnantor, después me cuentas bien cómo se pronuncia, que está sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra en operación el radiotelescopio APEX, y donde se está construyendo la red de antenas submilimétricas de 12 metros denominadas Atacama Large Millimeter Array o ALMA. Bárbara, bueno, fascinadas, esperando aquí que nos hagas tu presentación, porque en esta segunda mesa redonda estamos aprendiendo cantidades. Muchas gracias, Carolina. Bueno, lo dijeron súper bien, o sea, lo dijiste súper bien, es Changnantor, que significa lugar de despegue, así que ahí hay un dato interesante. Dame un segundo para compartirles mi pantalla. Bueno, esta imagen que están viendo acá es del Observatorio de la Silla. Y bueno, la misma pregunta que me hicieron a mí, ¿por qué archivamos en astronomía? ¿Por qué guardamos estos momentos en el tiempo del cielo? Prácticamente lo que hemos guardado, registrado, son épocas del cosmos. Bueno, ¿por qué archivamos? Básicamente porque los datos astronómicos son el diario de vida de nuestro viaje galáctico. Igual que los apuntes de los exploradores, lo que sería como John Mowat, como explicó Daniela, igual que sus apuntes cambian de calidad y con precisión a medida que también va cambiando la tecnología.
pero siguen siendo nuestras impresiones del universo y nuestros paradigmas, indican cómo veíamos el mundo de esa manera, cómo veíamos el cielo. Y este primer punto es interesante porque no siempre hemos guardado o registrado la información astronómica de la misma forma, ni siquiera en el último siglo. Entonces, yendo un poco más atrás, uno se da cuenta de que, por supuesto que nosotros no fuimos los primeros en mirar al cielo, ni mucho menos. Y aquí, en la foto que estoy presentando, este es un costado de la ladera del cerro donde instalamos los primeros telescopios en la silla hace 50 años. Y esto son registros de la cultura precolombina Molle. Bueno, hay un montón en la ladera, y tú puedes ver representaciones pastorales, de guanacos, de vicuñas, y otras como esta, que la verdad es que no lo sabemos, pero podemos interpretar. Estas inscripciones en piedra o petroglifos están a súper pocos kilómetros del observatorio La Silla. De hecho, ahí al fondo se puede ver el telescopio de 3.6. Y acá hay una visión un poco más general de lo que es La Silla. Y junto al Tololo, La Silla dio inicio a la presencia de los observatorios internacionales en nuestro país. Como tú bien dijiste, esto es en el 69, principio de los 70, estamos hablando de una época donde estaba el disquete de IBM, la calculadora, eran inventos recientes, la empresa Kodak estaba en su apogeo, o sea, era un contexto tecnológico bien diferente. Y por lo mismo, para captar y registrar las observaciones astronómicas, recordando que Kodak era una empresa hipertecnológica, lo que se usaban eran placas fotográficas. Entonces, antes de iniciar la noche de observación, lo que se hacía era cocinar una placa de Kodak por 3 horas en un gas que cada astrónomo o astrónoma sabía cómo preparar para aumentar la sensibilidad. Entonces después se entraba con 10 de estas placas al telescopio para hacer la observación durante la noche entera, que a veces podían ser hasta 11 horas dentro de la cabina del telescopio, o sea, no permitía gente claustrofóbica. Las observaciones recién terminaban cuando salía el sol, por ende se acababa la noche, pero aún quedaba trabajo por hacer, porque había que procesar estas placas en una cámara oscura que está en el mismo telescopio, y por 2 horas más. Entonces en La Silla hasta el día de hoy uno puede ver registros de esas etapas antiguas, porque si tú vas, por ejemplo, a los ascensores que te llevan desde la cúpula del telescopio hasta el primer piso, tienen esta característica luz roja de las salas de revelado. Entonces, cuando uno va recién y lo ve, es como un poco sorprendente, porque claramente ya nos continúa ese proceso análogo. Y es un primer momento, un primer impacto visual de las cosas antes eran distintas. Y también, por supuesto que la vida era totalmente distinta a la de los astrónomas de antes a la de hoy. Y en cuanto al archivo que se realizaba en esa época de estas placas, en principio el observatorio tenía derecho a pedirte la placa, pero no era algo que pasara siempre. Entonces probablemente muchos astrónomos senior hoy tengan como recuerdo, como un pequeño museo en su casa de estas placas, pero no contamos con una colección histórica de ellas que podamos hacer uso más que nada curatorial, no. Y estas son las placas, así se veían. Esta es una placa, la del cúmulo globular M13 o el cúmulo de Hércules, y esta, que es una de mis favoritas, es la galaxia espiral M101 o la galaxia del Molino. Y bueno, después pasó el tiempo y durante los 90 eso construyó en Paranal, en la región de Antofagasta. Ya en esta época no existían placas fotográficas, ahora ya no existe la empresa Kodak o los disquetes. Y a la fecha, Paranal es el observatorio óptico más avanzado del mundo y recibe cada año más de 2.000 propuestas para utilizar los telescopios. Es decir, son de 4 o 6 veces más noches de las que están realmente disponibles. Por lo mismo, obviamente, los investigadores, las investigadoras que acceden al tiempo de observación lo preparan con extremo cuidado. Y obviamente vale recalcar que debido a la alta demanda, ahora se puede acceder a un tiempo de fracción de la noche, puede ser un par de horas o hasta la noche completa, pero antes no era así. En las épocas iniciales de La Silla, de las placas fotográficas, un astrónomo, una astrónoma accedía a la noche completa, aunque quisiese ver
un fenómeno de corta duración, de 10 minutos, tenía la noche entera para observar. Entonces, ¿cómo cambió esta manera de operar y de poder distribuir este tiempo? Fue con esto, esta alta demanda de tiempo de telescopio. En 1995 se incorporó este diagrama revolucionario, se llama el Círculo de Observaciones. Acá tú puedes ver planificación de programas, reducción, distribución de datos, etc. O sea, este diagrama transformó totalmente la astronomía hecha desde la Tierra en cuanto al manejo de datos. Y después modelos similares se incorporaron en otros observatorios como Gemini o ALMA, porque realmente, como te decía, pasamos de ocupar la noche entera hasta un par de horas. Y esta es una imagen de cómo se ven los datos ahora, no es muy buena. Esta es una imagen del computador del instrumento X-Shooter, que está en uno de los 4 telescopios de Paranal del VLT. Y esto es lo que se ve directamente en el computador de la sala de control. O sea, desde ahí se opera. Ya no se opera dentro de la cabina del telescopio, uno nos ve por el telescopio, es en la sala de control. Y en la silla ahora es lo mismo. Y estos datos se van por cableado a Alemania, donde está la sede central de la ESO. Allá tenemos un data center con un archivo primario y un archivo secundario donde se almacenan todos los datos. Y los datos se mandan en 2 partes según la prioridad que tenga la observación. Por supuesto que si estamos observando un asteroide que nunca más va a pasar por acá, justo está al frente de nuestro ojo, va a tener más prioridad. Entonces se manda primero el metadata, que se va en cosas de segundos, y luego el archivo científico, que se manda en aproximadamente 1 minuto. Si la observación tiene menos prioridad, se puede demorar hasta 2 horas en enviar. Entonces ustedes se preguntarán qué pasa si se cae el internet. Antes existía un sistema de discos que se mandaban por valija diplomática. Ahora guardamos los datos que recogen los telescopios en las mismas máquinas hasta por lo menos 3 semanas. Y existe un sistema, por supuesto, que controla que no se borre nada a menos que esté respaldado en el archivo secundario que está en Alemania. O sea, hay un proceso de control interno para que realmente podamos tener los datos. Esta es una vista preciosa del láser de Paranal, que me gusta mucho, y es para contarles que hoy día los datos son de uso exclusivo de la persona, del equipo científico que los solicita, durante 1 año solamente, a partir del milisegundo en que se inicia la observación. Pasado ese año, los datos son públicos para astrónomos, astrónomas, ingenieros, estudiantes y para cualquiera que quiera acceder a ellos, simplemente escribiendo un correo al archivo de la ESO. Y este cambio de perspectiva implica una cierta democratización de los datos astronómicos. Y esto uno lo puede ver ejemplificado directamente en la producción de papers científicos. Ahora, más de un 30% de los papers o de los artículos que se producen con datos de telescopios de la ESO son hechos usando directamente los datos del archivo. O sea, no es gente que va al observatorio o que solicita tiempo de observación, sino que ocupa los datos de otro investigador, de otra investigadora, y realizan sus propias investigaciones y sus propios artículos científicos. Obviamente, en este sentido, es difícil pensar cómo cada parte de la sociedad en general podría usar o beneficiarse de estos datos, pero yo creo que esta conversación es un inicio. El cruce entre arte y ciencia permite imaginar colaboraciones que deriven en manifestaciones artísticas, en reflexiones, que nos permitan también asombrarnos, tal como lo hacen los petroglifos en la silla, tal como lo hacen los artistas Nicole Lullier, Alan Bogana, Patricia Domínguez, que estuvieron en este mismo encuentro hablando sobre sus exploraciones y sus obras, y creo que ese es el gran valor, que hay mucho por hacer todavía, hay cosas que se pueden hacer y tenemos que seguir construyendo nuestro diario de vida galáctico, protegiendo obviamente el patrimonio que son los datos y el patrimonio más importante que es el cielo, y que realmente todos debiésemos tener un acceso a él de la forma que sea. Así que eso, muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Bárbara. Nada, estoy muy feliz de poder estar justo compartiendo esta mesa tan fascinante y emocionante con ustedes. Y ahora vamos a pasar a nuestro tercer invitado, que está aquí presente conmigo en la cumbre del Cerro Calán,
entre las cúpulas y los edificios de este observatorio, y él es Patricio Rojo, es profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile desde el 2006. Sus intereses de investigación involucran la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta y la caracterización de atmósferas tanto de planetas solares como extrasolares a través del uso de observaciones obtenidas con telescopios terrestres. Patricio también nos va a hacer una introducción acerca de su trabajo y también de la historia del Cerro Calán. El cerro es reconocido por sus 60 años de tradición astronómica y en la cima se encuentra el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el Observatorio Astronómico Nacional, que se caracteriza por las 3 cúpulas diseñadas por los arquitectos Isidoro Lat Arcavi y Enrique Marichetti Rolle, construidas entre 1956 y 1962. Hola Patricio. Hola Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que estoy justo como con una especie de anfitrión del Cerro Calán y de este observatorio, que estamos con el anfitrión, para que nos cuentes de este lugar. Claro, es un placer. Ahí está compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, como decía Carolina, estoy de dueño de casa quizás, de donde estamos emplazados y por ejemplo los meridianos que Daniela contaba en su presentación, estamos justo enfrente a uno de ellos en este momento, de los que se emplazaron acá en Santiago. Pero entonces la historia de este observatorio tiene muchos años. Y claro, está posicionado, ¿cierto?, en este rincón. ¿Por qué este rincón porque un poco en perspectiva, porque este rincón del planeta es tan importante para la astronomía a nivel global? Entonces, la comienzo de la astronomía del país, desde parte más gubernamental, no la parte más oficial, fue con la creación del Observatorio Astronómico Nacional, ¿no? que se realizó por decreto presidencial en esa fecha. Y comprando instrumentos de una exploración de estadounidense que vino temporalmente, ¿cierto? Y el gobierno de Chile compró los instrumentos y creó el Observatorio Astronómico Nacional. Y su primer emplazamiento oficial fue en ese cerro que era el Santa Lucía, ¿no? Ese es el Cerro Santa Lucía, en el centro de Santiago, en alguna de esas piedras estaba emplazado el Huelén, digamos, en el Huelén. En el Huelén, exacto. Y luego, a medida que la ciudad empezó a crecer, ¿cierto? Y por supuesto la contaminación lumínica es algo no es bueno para la astronomía. Entonces toda esta instalación astronómica se empezó a escapar de la ciudad, empezó a crecer, Los Espejos, Quinta Normal, etcétera, hasta llegar finalmente acá a Cerro Calán. Ay, ¿te puedo hacer una interrupción? Sí, claro. Perdonen, pero a mí me encanta ese dato, pero se supone que el Cerro Huelén, que después se llama Santa Lucía, cuando llegan los españoles, ya era un observatorio preincaico, sí. ¿No es cierto? He escuchado las dos versiones, he escuchado gente que dice que sí y otros que ponen a duda eso, entonces no sé cuán establecido está. Porque también como parte de la mitología o de la teoría es que cuando llega el español bautiza al Cerro Huelén, que era el observatorio, como Santa Lucía, que es la Santa Ciega, que tiene los dos ojos en sus manos, como una manera de quitarle el sentido a ese cerro que era como el Apu santiaguino de observación. No había escuchado eso, pero suena interesante. Y claro, bueno, de ese cerro entonces escapándose de la ciudad, escapándose de la luz, ¿cierto? Fue moviéndose de cerro en cerro. En 1997 pasa el Observatorio Astronómico Nacional a ser administrado por la Universidad de Chile. También otro decreto, entonces la Universidad de Chile se hace cargo del Observatorio Astronómico Nacional. Y ahí la última fotografía entonces era como aquí Las Condes, ¿no? Cómo era Las Condes cuando se instaló, que por supuesto es muy distinto a la realidad de hoy, ¿cierto? Que un cerro que quedó un cerro isla rodeado de ciudad. Y en el fondo se rinde un poco este escape, ¿no? Tratar de escapar a la ciudad, y ya se queda establecido como observatorio y la ciudad empieza a rodearlo lentamente.
a la misma fecha, esto fue en los 50, en la década del 50-60, en la misma fecha entonces empiezan a aparecer los observatorios del norte. Entonces también entonces empezó a tener sentido un poco el tratar de buscar un buen lugar en Santiago, dado que los lugares en el norte de Chile fueron encontrados tanto mejores, ¿no? Y eso fue a través también de un director, Federico Rutjan, que promovió las ventajas de los cielos chilenos. Hizo lobby prácticamente por todo el mundo con las ciencias, y hay muchas fotos de él de paseo en burro por los cerros, mostrando así con directores de esa época de cuán bueno era el cielo del norte de Chile. Y entonces, y de hecho, esto en los 50 era la época de la Guerra Fría, posguerra, entonces, pero sin embargo logran venir europeos, estadounidenses y rusos, los grandes poderes de la época, a instalarse todo su observatorio acá en Chile. Y eso fue el comienzo, ¿no? Eso fue en los 50, que hoy en día ha cambiado, ha explotado en toda esta cantidad de observatorios instalados a lo largo del norte, principalmente. Algunos de ellos, por ejemplo, el del Cerro El Roble, que era el original de los rusos, ya no estaba muy al sur, ¿no? Estaba muy cerca de la capital, entonces tampoco no fue desarrollado, sino que se desarrollaron los sitios mejores que están todos en el desierto, ¿no? de la Serena hacia el norte. Entre los cuales nos contaba Bárbara recién de los que administraba la ESO, que son uno de los grandes operadores de telescopios, ¿cierto? Uno de los grandes impulsadores de la astronomía internacional en Chile. Pero hay un montón de otros, hay un montón de colaboraciones, hay un montón de países que están involucrados, y de todo tipo de escala, ¿cierto? Eso nos contaba Bárbara, es uno de los más grandes. También está Aura, y hay otros que son más chiquititos, con un mini proyecto solamente. Pero ¿por qué todo este grupo vino acá? ¿Por qué se instalaron? ¿Por qué fue tan exitosa el lobby de traer telescopios a Chile? Es por los cielos únicos, ¿no? Y eso es producto de que tenemos el desierto más seco del mundo. Es un desierto en que tiene la menor humedad, y la humedad ambiental es muy nociva para las observaciones, porque la luz que nos llega tiene que atravesar y atravesar la atmósfera y meterse con la humedad. Entonces, si que no hay humedad ambiental, los fotones llegan más limpios, menos con menos perturbación, podría uno decir. Entonces, tener el desierto más seco del mundo, que eso es un producto geográfico, ¿no? Tenemos la montaña de la cordillera de los Andes por una parte, está en la latitud correcta, entonces se mezclaron esos factores y pum, salió Chile con el desierto más seco del mundo, que ahora podemos aprovechar. Aquí un pequeño video en el fondo que trata de rescatar eso, un video que ya lleva varios años, fue creado en el 2015 este video, pero trata de realzar un poco el porqué este desierto, con todas, astronomía es una de sus maravillas, que ciertamente no es la única. Pero para los que no lo han hecho aún, ojalá, yo creo que casi un deber de los chilenos, ¿cierto? Pescarse algún viaje por el norte y ir a apagar en la carretera las luces y disfrutar el cielo, que es realmente mágico. Y contar las estrellas fugaces. Y por ejemplo, una de las cosas que tenía una anécdota quizás de lo que sucedía en el desierto, las culturas prehispánicas, era que en vez de las constelaciones ser la unión de las estrellas, las constelaciones eran los lugares oscuros. Como la Yacana. Claro, los lugares donde no había estrellas, porque tenían tantas estrellas en el cielo, en realidad, que era más curioso para ellos el encontrar estos lugares sin estrellas. Eso es muy lindo, me encanta. Bueno, y así entonces se han instalado telescopios de distintos tamaños. Ese último que se asemeja a la Esfera Media está en construcción. Todavía los más grandes en estos momentos son de 8 metros en Chile. Pero van tanto de los 8 metros que tienen ahí el central arriba, a telescopios que son del porte de una palma, ¿no? Porque también tienen utilidad en la astronomía, telescopios pequeños. ¿Esas son las famosas pirámides del desierto de Atacama? No, claro. Nunca vista. Sí.
Y también en muchas longitudes de onda. Entonces aquí, por ejemplo, esto ALMA, que ya está en operación. Bueno, este año 2020 tuvimos todos los telescopios cerraron en realidad, sí. pero estamos ya empezando a ver la reapertura lentamente. Y te vienen nuevos proyectos, como por ejemplo este, que va a ser súper relevante para lo que es archivo, que es la temática de hoy día, porque es un telescopio que tiene muchísimos píxeles. Es un telescopio que va a sacar, y no solo tiene muchos píxeles y las imágenes van a ser gigantescas, sino que va a sacar imágenes muy seguido. Entonces, son imágenes que va a sacar un par de imágenes, creo que son como 30 segundos, todavía no sé si está definido, pero está por ese orden. Cada 30 segundos saca una imagen de muchísimos píxeles. Eso significa que cada noche va a obtener terabytes de datos, y terabytes de datos es los discos duros grandes de hoy en día. Entonces a lo largo de un año van a ser 6 petabytes de datos. Entonces es algo así como que en 3 meses de operación de este telescopio va a haber recogido más bytes que en el resto de la historia de la astronomía. Wow. Entonces va a ser realmente una revolución en cuanto a los archivos, y el poder analizar datos en vivo va a ser vital. Y por supuesto telescopios ya de tamaño más grande, y en longitud de onda bien exótica. Por ejemplo, este va a observar rayos gamma, que son partículas muy energéticas que en realidad al entrar a la atmósfera chocan con nuestra atmósfera, y lo que va a observar este telescopio es ese choque. No ve las partículas, son demasiado energéticas, pero sí observa cómo interactúa con nuestra atmósfera. Y así es como Chile ha crecido en importancia. Este es un gráfico que muestra qué porcentaje del área de telescopios está ubicado en Chile, ¿ya? Y eso se traduce en cuántos fotones de los que son analizados por astrónomos, cuántos de ellos entran por Chile, ¿no? Entonces aquí se ve como a lo largo de las décadas cada vez más fotones han sido analizados, cada vez más fotones han sido analizados a través de cielos chilenos. Entonces hoy en día más de la mitad de los fotones que llegan a ser analizados por astrónomos entraron por Chile. Entonces somos realmente la ventana al universo, y eso ha producido un gigantesco crecimiento en lo que es la astronomía chilena, la cantidad de instituciones, la cantidad de funcionarios, y hoy día tenemos varias universidades en distintas zonas del país creciendo, pero todavía, como ven, queda espacio para crecer todavía por un tiempo más. Ya quería contarles. Bellísimo. Me encanta además como este viaje que hemos hecho por la historia de la astronomía desde, no sé, desde el registro y el archivo de los petroglifos, como nos contaba la Bárbara, pasando por el Centro Astronómico de Joan Muat, hasta ver todo esto que nos está hablando, que para mí es como casi ciencia ficción, muy precioso. Me encantan las presentaciones que nos hicieron, se las agradezco muchísimo, y quería hacer como una pregunta un poco amplia para que puedan contestar todos, y también invitarlos a que después se genere un diálogo cruzado entre ustedes. Y de las preguntas que teníamos acá en el equipo, les quería preguntar cuál ha sido la evolución del uso de tecnologías en su práctica investigativa, especialmente en el ámbito de los datos y su manera de archivar. No sé si quieres partir tú, Patricio, contando un poco eso, y después Bárbara y Daniela complementando. Claro, o sea, en astronomía la evolución de la forma de archivar ha sido muy grande, ¿no? Contaba Bárbara de cómo antes tenían las placas fotográficas, o incluso antes la bola que caía, ¿no? Que podría considerarse como un dato, y al pasar hoy día a ser todo bytes, ¿no? Hoy en día la forma de archivar es bytes en computadores. Astrónomos, muchos de ellos ni siquiera tienen que viajar a los observatorios, sino que se pide en forma remota la información, y claro, pero ahora, sobre todo con este telescopio que viene, la verdad que estamos un poco asustados, por decirlo de alguna forma, de cómo vamos a tener que ajustarnos a este nuevo ritmo, que es aún mucho mayor. Entonces, de pasar de tener estas placas fotográficas guardadas en closet, que de hecho también existen varias acá en el Cerro Calán, varias de estas placas históricas, a tener una cantidad de datos gigantescos que
la capacidad de almacenamiento llega a ser súper importante. Y el espacio como que transcurre entre los petroglifos, por ejemplo, y las placas fotográficas de Kodak que los astrónomos cocinaban y que preparaban durante casi toda la noche. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el cerro, en Valparaíso? ¿Cómo es que Joan Mowat registraba o archivaba lo que él veía en el cielo? Daniela, o no sé, Daniela, si tú tienes esa información, si no, Bárbara, ¿cómo se hacía en esa época? ¿Quién parte, Bárbara? Dale, Daniela. Bueno, un poco el trabajo que hemos estado realizando nosotros es determinar cómo fue que John Mowat llegó a registrar estos datos. Entonces acá surge algo que es bien interesante, un concepto que se introdujo en Suiza por una profesora del EPFL, que se llama el data sculpting, que tiene que ver con cómo los datos se interpretan y se comunican, y que surge de la intersección de dos fenómenos que son bastante dinámicos. Uno, que es esta constante generación de datos que necesitan ser registrados e interpretados, y por otra parte, cómo se comunican de una manera, hoy día, lo más inmersiva posible, cosa que sea fácil entenderlos a través de la experiencia. Entonces, en ese sentido, algo que me gustaría dejar un poco también a nivel de reflexión es la importancia del patrimonio y de cuidar el patrimonio en términos científicos, porque no sabemos la cantidad de datos que pueden estar almacenados, o tanto en un contexto arqueológico como en un contexto patrimonial moderno, porque en el fondo no sabemos leerlo. Los petroglifos claramente tienen una cantidad de información increíble, y esta información no solo está contenida en las piezas específicas, sino que hablan de la construcción del paisaje y el territorio como plataforma para la observación astronómica. Entonces, en la medida que nosotros no sepamos cómo interpretar estos datos, es información que estamos perdiendo. Cada vez que perdemos una piedra, cada vez que se altera un contexto arqueológico, estamos perdiendo información que no hemos sido capaces de relevar. Lo mismo con el observatorio de Mowat. Hasta el momento nosotros, por la forma en la que se practicaba astronomía en esa época, sabemos que tiene que haber generado algún tipo de cuaderno o journals con la información que estaba generando, porque los datos de posición de los astros eran muy importantes, sobre todo pensando que estábamos en el hemisferio sur. También hay como un poco, existe la posibilidad de que Mowat haya compartido sus datos con el observatorio de Greenwich. Por lo tanto, también sería interesante, porque en el fondo nos habla que los datos que se generan a nivel astronómico no son algo local, son algo de importancia global. En este caso, claro, había toda una relación política territorial pensando desde la perspectiva del Imperio Británico, pero aún así estamos hablando que datos que se generaban en Valparaíso tenían algún tipo de relevancia potencial para alguien que estaba al otro lado del mundo. Por eso es muy importante el estudiar estos contextos y tratar de entenderlos e interpretarlos. Y un poco en qué estamos ahora con todo esto para poder darle cuerpo a la investigación que se está realizando. Es un proyecto que un poco nos une a los tres invitados a la mesa, que es el Museo Virtual del Tiempo, que fue un proyecto que estamos trabajando con profesores de la Universidad de Valparaíso, del Instituto de Física y Astronomía, proyecto que presentamos al Comité Mixto ESO Gobierno de Chile con una carta de apoyo de Patricio, y que tuvimos la suerte de ser elegidos. Y este museo lo que vamos a hacer es un poco reflexionar sobre la manera en la que podemos interpretar los datos, sobre todo en el sentido del tiempo. En el tiempo en la región de Valparaíso, pensando en cómo las culturas originarias hacían observación astronómica, cómo generaban datos que les permitían comprender su mundo y poder vivirlo. Un ejemplo muy particular es el de la cultura Rapa Nui, que realizaba navegación desde contextos lejanísimos, como por ejemplo Papúa Nueva Guinea, que es de donde provienen originariamente, llegan a la isla de Pascua, que es Rapa Nui, que es el punto de tierra más distante a otro punto de tierra en el mundo, y aún así lo logran, apoyados por los datos astronómicos que generaban en ruta. Entonces, es muy interesante ver cómo también a partir de esto surge una interpretación de lo que es el tiempo de una manera completamente distinta a cómo lo interpretamos nosotros. Y al mismo tiempo tenemos a John Mowat, que estaba generando estos datos para calibrar la hora, en el sentido que nosotros ya manejamos más o menos el tiempo. Entonces, y también esto de pensando en la astronomía mirando hacia afuera, que estamos siempre mirando hacia el pasado,
El Museo Virtual del Tiempo lo que va a tratar de hacer es interpretar todo esto, la experiencia del tiempo en estos distintos contextos y comunicarlo de una manera que sea culturalmente sensible. Buenísimo, Daniela, gracias. Y te quería preguntar, Bárbara, para terminar y también para complementar de tu mirada de este Museo Virtual del Tiempo, museo que me parece que es alucinante y que estamos todos esperándolo, a ver si entendemos un poco más. Pero también te quería preguntar más personalmente, ¿cuál de esos archivos, y sobre todo estamos hablando como del tema patrimonial, ¿no? O sea, cómo nos hacemos cargo y cómo guardamos y protegemos todo ese conocimiento y todas esas maneras de archivar ese conocimiento, y preguntarte a ti cuál es como de todas estas maneras la que te gusta más o te hace, con la que estás más conectada. Muy interesante tu pregunta. Yo creo que hay distintos ámbitos en realidad. Como estamos en este conversatorio que es cultura digital, creo que la astronomía ha mutado mucho de lo que es la astrofísica y solamente como el ámbito científico, que por supuesto que es como desde donde nace todo. Pero como se genera toda una cultura alrededor, que no es solo cultura, también es arte, también es arqueología, también es arquitectura. El observatorio La Silla, un observatorio de los 60 que es como realmente un lugar detenido en el tiempo, o sea, está exactamente igual como estaba en los 60, y como te decía, desde ir al ascensor con esta luz rojiza del revelado, desde que en los baños de las piezas hay ceniceros al lado del baño porque antes se fumaba en todas partes, o sea, hay muchas cosas que uno puede darse cuenta de que es un lugar histórico en el que uno está, pero que sigue operando. Entonces tiene varias aristas, y yo creo que básicamente es desarrollar el archivo como parte de la cultura, como archivamos muchas otras cosas, como se archiva en la Biblioteca Nacional los diarios de todos los días, como se guardan las obras de arte. Hay mucho que se puede hacer, y en cuanto a los datos, precisamente como los bytes, como el dato astronómico, el metadata, el archivo científico, eso ya ha pasado un proceso bastante más democrático que yo en lo personal aprecio mucho. Esa democratización de los datos es súper efectiva para cualquier persona que esté iniciándose en su carrera científica, pero también para gente que quiere usar los datos para sonidificar los datos y hacer una producción musical. O sea, tiene muchísimas aristas, y eso es muy interesante. Entonces yo creo que hay que privilegiar que esos datos sigan siendo de acceso público, sigan siendo de excelente calidad, que se siga ofreciendo ese servicio, que al final hay gente detrás, equipos que trabajan por tener esos datos en altísima calidad, y eso es un mérito que hay que darle a los equipos que trabajan en eso. Y por otro lado, toda la gente que se encarga de la acción cultural que gira en torno a los observatorios, el hecho de que nos visiten es maravilloso. Los observatorios en condiciones normales es La Silla, Paraná, Alma, se pueden ir los sábados gratuitamente, no de noche lamentablemente, porque se está trabajando, pero es una tremenda oportunidad poder ver eso en persona, impresionarse de que opere algo así en un lugar tan remoto, tan desértico, donde uno cree que realmente no pasaría nada, pero sin embargo pasaba, porque tenemos estos petroglifos como ejemplo. Y hay otras manifestaciones culturales que yo creo que vale la pena financiar, vale la pena apoyar, vale la pena hacer, como lo que está haciendo Daniela, que es un tremendo trabajo. Y nosotros por nuestra parte más localmente estamos haciendo, por ejemplo, un museo de instrumentación en La Silla, con instrumentos como las placas fotográficas o lo que se ocupaba, el tipo de instrumento que se ocupaba en los 60, que ahí realmente tú ves como un poco una obra de ciencia ficción construida en los 60, te imaginas como que hubiese imaginado Isaac Asimov al escribir sus libros, o sea, es maravilloso, pero eso tiene que tener una visión de parte de toda la gente que está involucrada en la astronomía por apoyar no solamente la ciencia en general, que por supuesto que es como la piedra fundacional de todo,
pero apoyar la cultura científica. Yo creo que eso va a traer muchos beneficios, no solo para los astrónomos, para las astrónomas, para la comunidad científica en general, sino que realmente para la sociedad en su conjunto, que es lo importante ahora de cara a que estamos en Chile y que toda esta gran producción de datos y esta gran observación, esta tremendísima ventana al cielo, está acá. Muchas gracias Bárbara, gracias también por compartir toda la información de donde los ciudadanos de a pie y no de cielo como ustedes podemos descargar y tener acceso a esa información. Gracias por las buenas noticias del Museo Virtual del Tiempo y también del Museo de la Silla. Gracias Daniela, gracias Bárbara, gracias Patricio por acompañarnos hoy en esta segunda mesa redonda del segundo día de este encuentro. Ahora vamos a tener un mini descanso, break, para que se preparen un café o algo y vamos a volver en un rato más, aproximadamente 15 minutos, con la tercera mesa redonda del día de hoy, que es el proyecto Reconectadas. Hasta entonces. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias, chicas.